El hombre más peligroso en cualquier sala no es el que más grita. No es el que tiene más seguidores. No es aquel cuya opinión el grupo busca antes de formarse la suya propia. No es el que mide cada frase para controlar cómo lo reciben. No es el que ensayó lo que iba a decir en el coche de camino aquí para que tuviera el efecto deseado. El hombre más peligroso en cualquier sala es el que entró sin necesidad de que el resto lo validara. Aquel cuya autoestima ya estaba bien definida antes de que llegara, cuyas decisiones no están filtradas por la cuestión de lo que pensaran los demás, cuya vida, la textura real de su existencia diaria, lo que hace con su tiempo, en que elige invertir, cómo se comporta en momentos de presión, está construida enteramente a partir de sus propios valores honestos en lugar de la búsqueda de aprobación heredada que la mayoría de la gente nunca logra notar, y mucho menos desmantelar. Ese hombre no se anuncia. No lo necesita. Lo sientes en la habitación antes de que haya dicho nada. Es una cualidad de cómo ocupa el espacio. Sin prisas, sin defensa, sin hacer nada que la mayoría de la gente reconozca antes de poder nombrar lo que reconoce. Y esto es lo que nadie dice en voz alta. Que cada vez es más probable que el hombre viva solo, no por accidente sino por un proceso específico, documentado y psicológicamente coherente que ocurre dentro de los hombres que han vivido solos el tiempo suficiente, intencionalmente, con la suficiente honestidad, como para que el silencio de su propio espacio les haya hecho algo que los hace. El desempeño social nunca pudo. Los liberó. Hoy, vamos a rastrear ese proceso paso a paso con la psicología que lo explica y la historia que lo hace real. Vamos a mostrarte exactamente lo que sucede dentro de un hombre que vive solo el tiempo suficiente para dejar de necesitar la aprobación de los demás y en que se convierte cuando esa necesidad de aprobación finalmente se apaga. Porque en lo que se convierte es extraordinario. Y si ya vives solo y ya sientes que algo cambia dentro de ti, si hay una cualidad en tus días que es diferente de lo que esperabas y para la que aún no has encontrado las palabras, este vídeo va a nombrar exactamente lo que te está pasando y porque es lo mejor que te ha pasado. Quiero hablarte de Nathan. Nathan tiene 34 años. Ha estado viviendo solo durante 2 años. No de forma dramática. No dejó una relación catastrófica ni hizo una gran declaración de independencia. Simplemente se mudó a su propio apartamento después de un largo periodo de compañeros de piso y arreglos a corto plazo y para él. Por primera vez en su vida adulta se encontró en un espacio completamente sin negociación. Los primeros 3 meses fueron extraños, no malos. El silencio tenía una textura que no esperaba. Las noches que transcurrían sin ninguna exigencia externa le producían inicialmente una leve incomodidad que no lograba identificar. La llenó de ruido, podcast, televisión, el teléfono, cualquier cosa para evitar la particularidad de su propia compañía. Pero alrededor del 4º o 5º mes algo cambió. Se detuvo, llenando el silencio, no porque hubiera decidido parar, sino porque el silencio se había vuelto, casi sin darse cuenta, genuinamente cómodo. Y en esa comodidad, algo más estaba llegando, algo más silencioso y significativo que la comodidad, claridad. Nathan comenzó a notar cosas sobre sí mismo que el ruido de la convivencia había estado ocultando, lo que realmente quería hacer un sábado por la mañana, que resultó ser diferente de lo que siempre había hecho porque era lo que el grupo estaba haciendo. La música que escuchaba, realmente le gustaba, en contraposición a lo que había estado escuchando porque era lo que sonaba, lo que pensaba sobre las cosas, lo que pensaba genuinamente sin filtrarlo por lo que pensaba la gente a su alrededor, en contraposición a lo que había estado expresando como opinión. Pequeños descubrimientos, enormes implicaciones, y luego, alrededor del 8º mes, notó algo que no había anticipado, y que no pudo explicar de inmediato. Dejó de importarle lo que la gente pensaba de él. No de una manera nihilista, no de la manera frágil y artificial de un hombre que dice, a él no le importa, pero ajusta todo su comportamiento en el momento en que llega al público. De una manera genuina, silenciosa y fundamental. De la manera específica en que un hombre deja de preocuparse, cuando la preocupación se ha agotado, cuando el sistema interno que solía generar la necesidad de validación externa simplemente, por algún proceso que él no orquestó, ha dejado de funcionar. No lo planeó. No leyó ningún libro de autoayuda al respecto. No lo decidió. Sucedió y todo lo que siguió fue diferente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vivir solo, específicamente vivir solo intencionalmente, produce este cambio en la relación de un hombre con las opiniones de otras personas? Porque la necesidad de aprobación externa no es un rasgo de personalidad. Es un hábito,
un hábito de comportamiento profundamente arraigado y reforzado neurológicamente que se desarrolla en un entorno social, y que se mantiene de manera invisible, automática y continua por el entorno social en el que fue diseñado para desenvolverse. Cuando vives con otras personas, cuando operas constantemente en presencia de, ante una audiencia que te evalúa consciente o inconscientemente, el sistema de búsqueda de aprobación funciona continuamente. Cada decisión pasa por su filtro. Qué decir, cómo decirlo, cómo vestirse, cómo emplear el tiempo, qué admitir que te importa y qué ocultar. El sistema es tan automático y constante que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que está funcionando. Es simplemente el zumbido de fondo de la existencia social. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Richard Ryan y Edward D.C. en la Universidad de Rochester, abarca más de 4 décadas de investigación. Identifican la autonomía como una de las 3 necesidades psicológicas fundamentales esenciales para el verdadero bienestar humano. Y la autonomía en este marco tiene un significado preciso. No significa independencia de los demás. Significa actuar desde un locus de causalidad interno. Significa que tu comportamiento se origina en tus propios valores e intereses en lugar de en la presión externa, el miedo al juicio o la necesidad de aprobación. La investigación es inequívoca. Cuando el comportamiento de una persona está impulsado por la regulación externa, necesitan ser vistos de cierta manera, aprobados, no juzgados, su bienestar se resiente. Cuando su comportamiento está impulsado por valores internos genuinos, su bienestar florece. Literalmente cientos de estudios empíricos de grupos de investigación independientes en todo el mundo han demostrado este efecto. Y lo que hace vivir solo, lo que las condiciones específicas del espacio personal no compartido de un hombre hacen al sistema de búsqueda de aprobación con el tiempo, es eliminar la audiencia que mantenía el sistema en funcionamiento. Sin una audiencia sin una actuación que mantener, la energía que se destinaba a la gestión de la impresión queda disponible para otra cosa. Y el hombre que tiene suficiente tiempo a solas, suficientes tardes, suficientes mañanas, suficientes domingos largos y tranquilos que pertenecen enteramente a su propia experiencia honesta, comienza a descubrir cómo es realmente cuando nadie lo observa. Un estudio que aplicó la teoría de la autodeterminación al comportamiento solitario encontró algo contraintuitivo. Cuando los individuos pasan tiempo solos de manera autosuficiente y autónoma, reportan menores niveles de soledad y mayores niveles de bienestar, no una mayor soledad, paradójicamente, sino una menor soledad, porque el hombre que se siente cómodo en su propia compañía ha desarrollado una relación consigo mismo que hace que la aprobación de los demás sea genuinamente innecesaria desde el punto de vista psicológico, no desagradable cuando está presente, y necesaria cuando está ausente. Ese es el mecanismo psicológico. Nathan no decidió dejar de preocuparse por lo que la gente pensaba. Su cerebro simplemente dejó de necesitar el combustible que otros. La aprobación de la gente le había sido útil, porque había estado generando su propio combustible de manera silenciosa y constante en las condiciones específicas de su propia soledad intencional. Y cuando la necesidad de aprobación se agota, algo más toma su lugar, algo mucho más poderoso. El cambio de preocuparse por lo que la gente piensa a no preocuparse genuinamente, y el triunfo que le sigue no ocurre de repente. Se mueve por etapas. 6 etapas específicas, observables y documentables que los hombres que han estado viviendo, estar solo el tiempo suficiente reconoce inmediatamente cuando los oyen nombrar. Primera etapa, el silencio se vuelve honesto. La primera etapa es la más difícil, y es la que detiene a muchos hombres antes de que el proceso tenga la oportunidad de completarse. Cuando vives solo por primera vez, genuinamente solo, sin el ruido de los compañeros de piso o el ritmo de la relación que siempre ha proporcionado una especie de andamiaje social para tus días, el silencio tiene una cualidad que es desconocida e inicialmente incomoda. No porque el silencio sea inherentemente malo, sino porque estás para él. Primera vez en un espacio donde la actuación no tiene a dónde ir. No hay nadie que sea la versión de ti mismo que has estado interpretando. No hay nadie que sería del chiste que habrías contado para validar la opinión que habrías expresado para confirmar que eres el tipo de hombre que has estado mostrando. Solo estás tú y la pregunta, generalmente inconsciente, a veces bastante fuerte, de quién eres realmente cuando no estás actuando para nadie. La mayoría de los hombres llenan este silencio con ruido, aplicaciones, pantallas, podcasts,
cualquier cosa para evitar la incomodidad específica de la auténtica presencia de uno mismo. Esto es normal, esta es la primera etapa, y los hombres que permanecen en ella, que resisten el ruido el tiempo suficiente para que la incomodidad se asiente, descubren algo que el ruido estaba impidiendo. El silencio es honesto. No te dice lo que quieres oír. No responde a tu mejor material con risas y aprobación. Simplemente crea un espacio para lo que realmente está allí, y lo que realmente está allí una vez que la actuación no tiene nada. Actuar parece el comienzo del verdadero autoconocimiento. Nathan describió los primeros meses de esto como la soledad más extraña, no porque extrañara a la gente, sino porque extrañaba a la persona que había estado interpretando y luego me di cuenta de que esa persona no era realmente quien era. Segunda etapa, tus preferencias se convierten en tuyas. La segunda etapa llega silenciosamente, y es la que produce el reconocimiento más sorprendido en los hombres que la están atravesando. Descubres lo que realmente te gusta, no lo que te gusta, te ha gustado porque al grupo le gustaba. No lo que te ha interesado porque era un interés evidente. Uno que se podía compartir y discutir, que te posicionaba en el mapa social de manera favorable. No lo que elegiste porque se alineaba con la imagen que querías proyectar. Lo que realmente te gusta en privado. La música que te emociona cuando no hay nadie alrededor. Evalúa si es genial. La comida que realmente quieres comer 3 noches seguidas porque satisface algo real en ti. La forma en que quieres pasar una mañana de domingo que probablemente no sea algo que a nadie más le parezca impresionante. Las ideas que realmente te fascinan cuando las sigues sin preguntarte si son las ideas correctas para fascinarte. Estos descubrimientos parecen pequeños. No lo son. Son el comienzo del sistema de referencia interno que hace posible todo lo demás. Porque un hombre que sabe lo que realmente le gusta, que ha pasado suficiente tiempo en su propia compañía honesta, para distinguir sus preferencias genuinas de las fingidas, es un hombre que ha comenzado a construir su vida de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. Y un hombre que construye de adentro hacia afuera no necesita aprobación externa para saber si lo que está construyendo es correcto. Tiene su propia brújula y está calibrada según sus valores reales en lugar de según quien lo esté observando. Tercera etapa, tus decisiones se vuelven más rápidas y mejores. Tercera etapa, y esta es la que se muestra más visiblemente en la vida profesional y creativa de un hombre. Cuando la búsqueda de aprobación está en él, en el trasfondo de cada decisión, cuando cada elección se filtra a través de la cuestión de cómo será recibida, antes de filtrarse a través de la cuestión de si es correcta, la toma de decisiones es lenta, ambivalente y a menudo errónea, porque el filtro apunta a lo incorrecto. Se optimiza la percepción en lugar de la realidad. El hombre que vive solo el tiempo suficiente para dejar de usar ese filtro toma decisiones de manera diferente, más rápido, más directamente, con una claridad que otras personas a veces confunden con arrogancia. Pero, en realidad se trata simplemente de la ausencia de ruido que solía ralentizarlo todo. Dice lo que piensa, hace lo que decide. No se pasa 3 días preguntándose cómo se interpretara la decisión antes de tomarla. Hace la pregunta correcta. ¿Es esto lo correcto? Y cuando la respuesta es sí, actúa. Nathan describió esto en su vida profesional como el hecho de ser de repente la persona en la sala que podía decidir. No porque su juicio hubiera mejorado drásticamente de la noche a la mañana, sino porque el ruido que solía retrasar y distorsionar su juicio, el constante procesamiento en segundo plano de cómo se vería su decisión se había silenciado, y en el silencio, la verdadera calidad de su pensamiento finalmente estuvo disponible sin interferencias. El hombre que vive solo y realiza su trabajo interno honesto no se vuelve más seguro de sí mismo aparentando seguridad. Se vuelve más seguro de sí mismo eliminando el sistema que estaba socavando su verdadera confianza. La búsqueda de aprobación que le decía en cada decisión que su propio juicio era insuficiente sin validación externa. Cuarto etapa, dejas de dar explicaciones. Cuarta etapa, y esta es la que los demás notan primero. El hombre que necesita aprobación se explica constantemente, no porque se lo pidan, sino porque su sistema interno lo exige. Cada decisión viene con una justificación. Cada elección se defiende de antemano. Cada preferencia inusual se contextualiza para que el público la entienda de la manera más favorable posible. Las explicaciones suelen ser inconscientes, pero siempre están presentes, siempre actuando. El hombre que dejó de necesitar aprobación deja de explicarse. No porque se vuelva reservado o reticente, sino porque la presión interna que generaba las explicaciones se ha calmado.
Compró lo que quería comprar sin justificarlo. Tomó la decisión que tenía sentido para él sin una defensa previa. Dijo lo que pensaba sin primero adaptarlo para que fuera aceptable, y el efecto que esto tiene en otras personas es notable. Porque la ausencia de explicación, la cualidad particular de un hombre que simplemente es lo que es, sin hacer comentarios al respecto, se percibe como algo especial. Otros la sienten como una especie de gravedad, como la cualidad particular de alguien que se siente genuinamente cómodo consigo mismo en un mundo donde la mayoría no lo está. Lo llaman confianza, lo llaman serenidad, lo llaman presencia. En realidad, en su esencia, es la ausencia de necesidad, la ausencia de esa necesidad desesperada, apenas visible y constante de aprobación que la mayoría de la gente manifiesta con tanta frecuencia. No recuerdan un momento en que no lo hicieran. El hombre que deja de explicarse no es un hombre que ha dejado de preocuparse por los demás. Es un hombre que ha dejado de necesitar la aprobación de los demás para sentirse legítimo. Y esa distinción entre preocuparse por los demás y necesitar su aprobación es una de las distinciones más importantes que puede tener un ser humano. Quinta etapa, tu energía se vuelve soberana. Quinta etapa, y esta es la práctica, aquella cuyas consecuencias se manifiestan en todas las dimensiones de la vida diaria de un hombre. Buscar la aprobación es costoso, no financieramente, sino energéticamente. La gestión continua de cómo te perciben. El filtrado constante de tu comportamiento a través de las reacciones esperadas de la audiencia. La calibración social que se ejecuta automáticamente en cada interacción. Todo esto consume recursos cognitivos y emocionales que tienen un suministro diario finito. El hombre que dirige este sistema a plena capacidad es un hombre cuya mejor energía no se está destinando a su mejor trabajo. Se está destinando a el mantenimiento del rendimiento. Se reduce a la interminable, invisible y agotadora tarea de gestionar la imagen que el sistema de búsqueda de aprobación le exige mantener. Cuando ese sistema se silencia, cuando la búsqueda de aprobación finalmente se agota en el honesto silencio de la soledad deliberada de un hombre, la energía que se destinaba a la gestión de la impresión queda disponible para otra cosa. El trabajo que realmente importa, el oficio que requiere una auténtica concentración, la disciplina física que necesita toda la mañana en lugar de media hora restante después de la gestión de redes sociales, el pensamiento que requiere atención sostenida, ininterrumpida y genuinamente enfocada en lugar de la atención fragmentada de un hombre cuya mente siempre está monitoreando parcialmente a la audiencia. Esto se relaciona directamente con lo que la psicología llama el efecto de sobreestificación, un fenómeno bien documentado donde las recompensas extrínsecas, incluida la aprobación social, pueden reducir la motivación intrínseca. Cuando un hombre deja de representar su vida para una audiencia externa y comienza a vivirla para una. La motivación intrínseca, la calidad de su compromiso con todo lo que le importa, cambia. Porque la motivación intrínseca, hacer las cosas porque realmente te importan, produce un compromiso más profundo, una mejor producción creativa y una satisfacción más genuina que la que jamás podrá producir la motivación extrínseca. Perder horas que no sabía que había perdido. No horas literales, sino la calidad de las horas. La atención plena, sin modificaciones y completamente disponible de un hombre que no está dedicando una parte significativa de su capacidad cognitiva a otras cosas. Ancho de banda gestionando como es visto. Sexta etapa. Te conviertes en el hombre que la gente no puede leer y no puede dejar de mirar. La sexta y última etapa, la más visible desde fuera y la más sorprendente desde dentro. Cuando un hombre deja de preocuparse por lo que la gente piensa, deja de hacerlo genuinamente, no como una actuación. Algo sucede con su presencia social que es difícil de describir con precisión pero imposible de pasar por alto. Se vuelve interesante de una manera que el hombre que busca aprobación nunca lo es. Porque el hombre que busca aprobación es legible, está ajustando su comportamiento a lo que será bien recibido, lo que significa que todos en la sala pueden leerlo, pueden ver ese ajuste. Pueden sentir la sutil actuación. Pueden percibir la brecha entre lo que presenta y lo que realmente es, y esa brecha, por pequeña e inconsciente que sea, produce una sutil desconfianza que el hombre que busca aprobación siempre intenta sin éxito, cerrar buscando más aprobación. El hombre que dejó de preocuparse no es legible de la misma manera, porque no está ajustando su comportamiento, simplemente está siendo, y un hombre que simplemente es, que no interpreta una versión de sí mismo para el público, sino que es simplemente la versión real, completa y sin editar de sí mismo, es genuinamente más difícil de descifrar. No porque oculte algo, sino porque no hay ninguna actuación detrás de la cual leer,
solo al hombre. Y el hombre es más complejo y más interesante que cualquier interpretación que haya hecho de él. La gente se siente atraída por esto. No porque sea atractivo en el sentido convencional, aunque a menudo lo sea, sino porque es un ser humano genuino y sin artificios. La presencia es tan rara que cuando la gente la encuentra, siente algo que no puede nombrar del todo pero que no puede ignorar. Algo parecido al reconocimiento, algo parecido al alivio específico de estar en presencia de alguien que no les pide nada, ni aprobación, ni validación, ni confirmación de que son quienes están interpretando, solo un hombre en la habitación siendo el mismo. 4. Nathan lo describió como el momento en que se dio cuenta de que algo había cambiado. La gente empezó a pedirme mi opinión de una manera que no lo había hecho antes. No porque estuviera diciendo cosas diferentes, sino porque las decía de manera diferente sin necesidad de que tuvieran buena acogida, y de alguna manera eso hizo que tuvieran mejor acogida. Esa es la sexta etapa, y es la que justifica la palabra ganar en el título de este vídeo. No ganar en el sentido competitivo, sino en el sentido más profundo, el sentido en el que un hombre finalmente funciona completamente con su propio combustible, y la calidad de todo lo que produce, cada interacción que tiene, cada habitación a la que entra refleja eso. Este vídeo necesita nombrar. Hay que aclarar algo antes de que avance, porque el cambio que describe, el movimiento de la búsqueda de aprobación a la autoridad interna genuina, puede malinterpretarse, y esa mala interpretación produce algo que parece superficialmente similar, pero que en el fondo es completamente diferente. No importarle lo que piensen los demás no es lo mismo que no preocuparse por los demás. El hombre que describe este vídeo no es indiferente al bienestar de los demás, no desprecia sus opiniones, no actúa como una especie de invulnerabilidad blindada que en realidad es solo una forma diferente de la misma inseguridad que pretende trascender. El hombre que realmente dejó de necesitar aprobación a menudo, paradójicamente, está más genuinamente presente con otras personas que el que busca aprobación, porque no utiliza la interacción para extraer algo, no la maneja hacia un resultado deseado. Simplemente está ahí con ellos, interesado en quiénes son realmente, en lugar de en lo que piensan de él, y esa cualidad de atención libre de agendas, libre de necesidad, es una de las cosas más generosas que un ser humano puede ofrecer a otro ser humano. Nathan tiene 34 años. Lleva 2 años en el apartamento, 2 años de tardes que transcurrieron con la cualidad específica de su propia atención sin prisas, 2 años de mañanas que comenzaron a su propio ritmo por sus propias razones, en el orden específico que 2 años de vida diaria honesta habían revelado que era lo que su mente y su cuerpo realmente necesitaban. Y de habitaciones de manera diferente. Lo noto por primera vez en una reunión de trabajo hace unos 6 meses. Tenía una opinión sobre algo que sabía que era correcto y que también sabía que la sala se resistiría. Y lo que sucedió, o más bien lo que no sucedió, fue lo que le indicó que algo había cambiado genuinamente. No se anticipó a la resistencia, no suavizó su opinión antes de expresarla, no buscó aliados en la sala antes de hablar. Simplemente dijo lo que pensaba con claridad, sin adornos, y luego se sentó con el silencio que siguió con la particular tranquilidad de un hombre que realmente no se siente cómodo actuando con la. El resultado será el que tenga que ser. La sala cambió de opinión no porque tuviera razón, puede que se equivocara, sino porque la calidad de su discurso comunicaba algo que la mera veracidad no puede transmitir, que esa era su verdadera valoración, que no estaba dando una opinión, sino exponiendo una, y la gente confía en esa cualidad aunque no sepa expresarla. Sus amistades han cambiado. Ahora tiene menos, pero son más profundas, mucho más profundas que la red más amplia y socialmente mantenida que tenía antes. Porque los hombres que conservo son los hombres que eligió, y los hombres que eligió son los que lo eligieron a él también. No la versión del que estaba actuando, sino la versión real que los 2 años de honesta soledad habían estado produciendo. Todavía tiene noches difíciles, es honesto al respecto, momentos en los que el silencio específico de su propia compañía tiene un peso que la comodidad no puede aliviar del todo. No pretende que estos momentos no existan. Simplemente ha aprendido, de la manera específica y poco glamorosa del día a día, que el verdadero autoconocimiento siempre se aprende. Que esos momentos no demuestran que algo ande mal en su vida. Demuestran que su vida es real, que tiene matices, profundidad y la riqueza de la experiencia humana que toda vida auténtica contiene. Nathan no es el hombre más imponente según los criterios convencionales. No es el más ruidoso, ni el más rico, ni el más popular. Es el más presente, el más auténtico, el más genuino.
Y quienes han desarrollado la capacidad de apreciar ese valor lo reconocen de inmediato. Quiero hablarte directamente ahora. Si vives solo, si ya estás en medio de la transición, si ya sientes que algo cambia en cómo te relacionas con las opiniones que los demás tienen de ti, quiero nombrar lo que estás experimentando. Lo que sientes no es apatía, no es amargura, no es la indiferencia defensiva de un hombre que ha decidido dejar de preocuparse porque preocuparse solo le causa dolor. Es algo más raro y valioso que cualquiera de esas cosas. Es el comienzo. Etapas de la auténtica autoridad interna. La cualidad fundamental y silenciosa de un hombre cuyo sentido de sí mismo ya no depende del entorno externo para mantenerse. Cuya identidad se construye a partir de los materiales que él mismo elige, en lugar de los que el público exige. Cuya vida se vuelve genuina y cada vez más suya. Las etapas de este vídeo no son una promesa sobre dónde terminarás. Son una descripción de cómo se ve el proceso desde dentro. Algunas de ellas ya las has atravesado. Algunos aún están por delante. El tiempo lo decides tú. No sigue un cronograma que nadie más pueda predecir o apresurar. Pero la dirección es correcta. Y el destino, el hombre que entra en una habitación sin necesidad de ella, que toma decisiones sin ensayarlas para una audiencia, que construye su vida a partir de valores internos genuinos en lugar de la aprobación social heredada. Ese hombre es el que está produciendo el silencio de tu propio espacio honesto. Confía en el proceso. Permanece en el silencio. Deja que la aprobación llegue. Buscar se agota el combustible. En lo que te estás convirtiendo vale la pena convertirse. Los hombres que viven solos dejan de preocuparse por lo que la gente piensa. No porque hayan elegido no preocuparse, sino porque las condiciones específicas de la soledad genuina e intencional, el silencio honesto, las mañanas que no responden a la agenda de nadie más, las tardes que pertenecen enteramente a la propia experiencia honesta de un hombre, producen las condiciones psicológicas precisas que la teoría de la autodeterminación identifica como necesarias para la autonomía genuina, para el locus interno de causalidad. Eso significa, tu comportamiento se origina en tus propios valores en lugar de en la gestión continua, invisible y agotadora de las percepciones de los demás. El silencio se vuelve honesto. Las preferencias se vuelven propias. Las decisiones se vuelven más rápidas y mejores. Las explicaciones cesan. La energía se vuelve soberana. Y finalmente, en la etapa más visible e innegable, el hombre se convierte en alguien que entra en una habitación y la cambia no exigiendo atención, sino no necesitándola. Eso no es poca cosa. Eso no es la premio de consolación de un hombre que no pudo obtener lo que el mundo le decía que debía desear. Ese es el desarrollo de una de las cualidades más raras y genuinamente poderosas disponibles para un ser humano en 2026. La cualidad de un hombre que es genuinamente, fundamentalmente, sin artificios, él mismo. El hombre más peligroso en cualquier sala es el que entró sin necesitar que la sala lo validara. Ese hombre vive solo. Se construyó a sí mismo en el silencio, y lo que construyó es algo que la sala no ha visto con la suficiente frecuencia como para... Han dejado de conmoverse por ello. Antes de que te vayas quiero saber de ti. ¿En cuál de las 6 etapas te encuentras ahora mismo? No dónde empezaste, sino dónde estás hoy. Porque el hombre que lee tu comentario debajo del tuyo podría estar en el tercer mes de la primera etapa, y necesita saber que lo que está experimentando es un proceso, no un problema. Que la incomodidad del silencio inicial no es evidencia de que algo esté mal. Es evidencia de que algo está comenzando. Déjalo en los comentarios. Dime qué etapa te impactó más. Dime el momento en que supiste que el cambio fue real. Cuéntame qué notaste primero en ti mismo, en cómo te movías por las habitaciones, en cómo otras personas comenzaron a responderte de manera diferente. Tu respuesta específica y honesta es lo más valioso en esta sección de comentarios. No porque este canal necesite la interacción, sino porque el hombre que lo encuentra a las 2 de la mañana preguntándose si la vida que está construyendo vale la pena construir necesita verlo. Comparte este vídeo. Envíalo al hombre en tu vida que está al comienzo de esto, que acaba de mudarse a su propio espacio, que está en los extraños primeros meses donde el silencio es desconocido y el cambio aún no se ha hecho legible. No necesita consejos. Necesita saber que lo que le está sucediendo es real, documentado y conduce a algo extraordinario. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Cada semana en este canal, profundizamos en la psicología, las historias y la realidad cultural de los hombres que están construyendo sus vidas con intención y honestidad, y la claridad específica que solo la verdadera autodirección da frutos. El hombre más peligroso de cualquier lugar dejó de necesitarlo,